¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces reaccionas durante el día? Y no me refiero a reaccionar de hacer, me refiero a reaccionar de una manera que tú no has sido realmente quien ha decidido comportarse de esa manera, sino tu condicionamiento, sino tus hábitos y tu manera de ser de siempre que ha hecho que tú reacciones a las circunstancias de siempre o similares a de la misma manera como siempre, en lugar de responder como tú realmente querrías responder, porque sabes que cuando reaccionas de esa manera, más tarde tú te sientes un poco mal, no quieres realmente comportarte de esa manera, porque no lo sientes alineado contigo y sobre todo porque te quita de tu paz interior. Cada vez que reaccionas de esa manera, ya sea por un comportamiento que han mostrado tus hijos o un malentendido que has tenido con alguien del trabajo o una discusión que hayas podido tener con tu pareja, ese reaccionar de esa manera acaba sacándote de tu paz interior. Y es por eso que en este vídeo quiero hablarte de en qué momentos nos pasa esto de acabar reaccionando para que, si no lo has hecho hasta ahora, tomes conciencia y puedas estar más atento para que a través de lo que te diré que puedes practicar hacer, te des cuenta y acabes respondiendo en lugar de reaccionar para que no se altere tu paz interior y tú puedas vivir en armonía. Estará bien saber en qué momentos solemos reaccionar más. Y uno de los momentos en los que solemos reaccionar más, de hecho, es la causa principal, básicamente, de por qué reaccionamos, es por el pensamiento que nos llega a eso que acabamos reaccionando. El pensamiento que nos dice cierta cosa que hace que, debido a la circunstancia que estamos viendo o que hemos escuchado o que nos ha pasado, acabamos reaccionando. Puede ser en algo que vemos, ¿no? Dependiendo de la percepción que tenga cada uno, pues uno ve una cosa y acaba reaccionando de tal manera por cómo él ha percibido eso que ve. También en algo que nos dicen, ¿no? Y de qué manera nos lo dicen y cómo nosotros nos lo tomamos, acabamos reaccionando. Si quizás te dicen algo de una manera que en el pasado te causó daño, tu reacción se repite al ver esa misma circunstancia. Y también en algo que hacen, ¿no? Algo que tú ves quizás en la calle, aunque sea un desconocido, ¿no? Quizás un comportamiento fuera de lo normal que hace que no te pienses el hecho, sino que directamente reaccionas porque también lo asocias pues a algo que tú has etiquetado en el pasado. Si te das cuenta, la mayoría de las veces que he mencionado donde solemos reaccionar es cuando pasa algo ajeno a nosotros, algo que vemos fuera, en relaciones normalmente y pues en circunstancias que vemos fuera de nosotros. Lo primero que te diría para que dejaras de reaccionar es entender, es meterte en la cabeza que la realidad es neutra. ¿Qué significa esto? Pues que la realidad es como es y será de una manera u otra dependiendo del significado, la idea que tú te hagas de lo que tú estás viendo. Porque sin esa idea, la realidad sigue siendo lo que es neutra. Es decir, esto son unos auriculares porque yo aprendí desde pequeña que se llaman así, pero no tienen por qué ser unos auriculares, porque quizás alguien que no ha visto unos auriculares en su vida no sabe lo que es. Entonces, es neutro. ¿Me explico? También tenemos que entender que tenemos un ego, que es ese personaje que nos creemos que somos porque
básicamente es la identidad que hemos creado desde que somos pequeños hasta ahora, con el nombre que nos ha tocado, con los estudios que cada uno tenga, con los hobbies que cada uno tenga, con yo pensar que soy creadora de contenido porque estoy haciendo esto, con todas estas etiquetas. El ego es este personaje que somos cada uno. Pues es importante recordar que tenemos este ego y que este ego está constantemente haciendo de guardaespaldas de esta identidad que tú has creado para que no te pase nada. Está en modo supervivencia extrema. Entonces él no quiere que tú seas feliz en el sentido de si tú quieres empezar a ir al gimnasio para ponerte en forma, pero nunca lo has hecho, para tu ego, como nunca lo has hecho, él quiere que no lo hagas porque va a ser costoso, te va a poner pues en esa dificultad de tener que hacer algo nuevo, entonces va a hacer todo lo posible para que tú no vayas al gimnasio. Pues lo mismo pasa con las reacciones. Si tú llevas reaccionando de una manera muy parecida en muchas circunstancias durante mucho tiempo de tu vida, el ego va a atraerte de nuevo a seguir reaccionando de esa manera. Y sobre todo lo va a hacer en estas circunstancias donde se supone que tú acabas reaccionando porque alguien te ha dicho algo de una manera, tú has visto algo raro, ¿no? Entonces el ego quiere reaccionar a todo eso que pueda intimidar o pueda perjudicar a tu personaje. Entonces es importante saber que gran parte de nuestras reacciones es debido a este ego que tenemos que nos está manipulando, ¿no? Al final él lo que quiere es que tú estés a salvo, pero si tú no tomas conciencia de que él está haciendo esto constantemente, puedes acabar automatizando esos gestos que quizás ya te has dado cuenta que no quieres seguir haciendo. Para que tú puedas darte cuenta de cómo reaccionas, hay que crear espacio entre ese pensamiento que te puede llegar automático y ese espacio que hay allí antes de que tú acabes de reaccionar. Te llega un pensamiento y hay unos segundos donde tú puedes ver esta situación, ¿no? En ese espacio y responder de la manera que tú a partir de hoy vas a decidir que quieres responder, cómo. ¿Y cómo vas a crear ese espacio, ¿no? ¿De dónde saco ese espacio si cuando yo reacciono no sé ni cómo, pero ya lo he hecho y de dónde voy a sacar ese espacio? Pues créeme que lo hay y mucho, y hay mucho espacio, mucho espacio. Lo primero que vas a hacer es empezar a practicar mindfulness. No sé si lo habías oído alguna vez, pero la traducción en español es atención plena y es básicamente prestar atención con todos tus sentidos. Es esa atención plena porque estás utilizando todos tus sentidos. El olfato, la vista, el oído, el tacto, ¿no? El gusto, sin utilizar tu mente juzgadora, tu mente que puede criticar, tu mente que etiqueta. Simplemente ves las cosas tal y como son, las hueles tal y como son, sin estoy oliendo y esto huele mal. No, estoy oliendo y no pongo ninguna etiqueta a lo que estoy oliendo. Estoy viendo y no estoy pensando en que esto es de una manera. Solo atención plena, solo con todos mis sentidos. Esa práctica te va a ayudar muchísimo a que más adelante, cuando tú veas esas situaciones en las que suelas reaccionar, puedas verlas desde esa atención plena de solo observar lo que pasa sin juzgar. Puedes empezar a practicar la atención plena comiendo, por ejemplo. Cuando te propongas merendar, pues pones toda tu atención a cómo estás pelando el plátano, el color, ¿no? El sabor, cómo entra en tu boca. Eso es darle atención plena.
Y otra práctica que te va a ayudar muchísimo a crear ese espacio es la meditación. La meditación centrada en observar tus pensamientos adrede. Tú te sientas en un momento del día y estás allí cazando esos pensamientos que te van a llegar, sí o sí, porque es lo que hace tu mente, la mía y la de todos, pensar. Te va a traer pensamientos, pero tú vas a estar ahí sentado para ver cómo llegan esos pensamientos, qué tipo de pensamientos son, desde ese observador. Tú observas que te llega un pensamiento de pon la lavadora, que estás haciendo aquí observando los pensamientos, te das cuenta de ese pensamiento y vuelves, pues te puedes anclar en tu respiración, te puedes anclar en cómo estás sentado, ¿no? Uy, ups. Te puedes anclar en el latido de tu corazón, en las sensaciones de tu cuerpo, básicamente, hasta que te vuelva a venir otro pensamiento y te das cuenta y vuelves. Y así vas practicando esa observación de pensamientos que más tarde te va a ayudar cuando tú te encuentres en una situación donde tú puedas reaccionar a darte cuenta de ese pensamiento que te ha llegado, que te puede hacer reaccionar para cambiarlo por un pensamiento que te haga responder de una manera tranquila, que es como ya has elegido que quieres ser, ¿verdad? Porque qué mejor que poder responder ante unas circunstancias que en el pasado te podían alterar, pero de una manera tranquila, de una manera serena, donde tu voz sigue neutro, ¿no? Qué poder eso. Escribí aquí que estas prácticas nos ayudan a despegarnos de todo discurso mental que puede provocar esa reacción. El discurso pierde la relevancia y cada vez tienes más poder en elegir una respuesta que no te cause un sobresalto. Una vez tú pongas en práctica el mindfulness y la meditación, otra cosa que te puede ayudar para no reaccionar es poner la intención de no hacerlo, ¿verdad? No es lo mismo despertarte y empezar el día haciendo todo lo que tengas que hacer que antes de empezar a hacer todo lo que tengas que hacer, ponerte una intención de que vas a responder en calma, de que vas a estar más atento de los pensamientos que te puedan llegar en situaciones que tú ya hueles que quizás puedes alterarte. Ahora que me he acordado, como te comenté antes, solemos reaccionar cuando estamos con personas. Entonces, partiendo de intencionar, sería interesante que tú te dieras cuenta que en cada vez que te fueras a encontrar con alguien, que pusieras esa intención de, vale, ahora voy a estar hablando con esta persona, pongo la intención de mantenerme lo más calmado posible o de responder en lugar de reaccionar, ¿no? Te vuelves a decir ese mantra de querer responder de esa manera. Por último, otras herramientas que son internas en ti, que son innatas en ti, que te van a ayudar a no reaccionar ante todo, son la aceptación, la compasión, el perdón y la gratitud. Si tú tienes presente el significado de estas 4 virtudes que son innatas en ti, que salen de ti, no es algo que te lo dan aquí en la mano, es algo que vive en tu interior, que tú puedes crear con tu mente y puede hacer que tú veas la realidad desde esas virtudes y por ende acabes respondiendo, ya no vas a reaccionar a nada más, a nada más. La aceptación, si tú la aplicas en una situación que tú ves que te pueda provocar la reacción, va a hacer que tú veas esa situación tal y como es. Y como es así, pues ya está, no voy a reaccionar. No voy a hacer que esta situación altere mi paz interior. Acepto como es y a partir de aquí, pues veo y hago lo que tenga que hacer como pueda. La compasión, pues si tú ves que alguien te está hablando de una manera, practicas la compasión, lo
ves a los ojos mientras te está hablando tal y aunque tú empieces a notar que te estás poniendo un poco tenso, ¿no? Que estás ya casi a punto de reaccionar, aplicas la compasión diciéndote que esta persona está haciendo lo mejor que puede en este momento y lo mejor que puedo hacer yo es responderle con tranquilidad, porque desde esa calma quizás puedo ayudarle a que se rebaje un poco y que pueda también responder tranquilo. También tienes el perdón, pues perdonarlo, perdonar las acciones que está haciendo, perdonarte a ti mismo por sentir esa reacción en el cuerpo que puede hacer que te comportes de una manera que no quieres y desde ese perdón hacia ti no acabes reaccionando. Y también está la gratitud. Aprovecha la gratitud a tope. Yo la gratitud la utilizo, vamos, para todo, para cualquier momento que yo sienta un bajón, aplico la gratitud y estoy de vuelta arriba. Lo mismo para estos momentos donde puedes acabar reaccionando, ¿no? Quizás un momento en donde se cambiaron los planes y es como, guau, pero ¿por qué? Pues no, practica la gratitud. Pues mira, doy las gracias porque quizás no tenía que ir allí y ahora estoy aquí con todo esto y gracias, ¿no? Y así vas y te subes la energía y se acabaron las reacciones. Y eso es todo. Quería compartirte sobre todo estas herramientas que tienes innatas en ti, cómo dejar de reaccionar, porque me he dado cuenta que reaccionamos mucho a, a todo constantemente y no vemos que estos microsaltos y a veces no tan micros, son más macros, están alterando constantemente tu paz interior. Y tu paz interior es lo más importante porque es tu equilibrio. Desde allí todo es más fácil, todo es más fluido. Entonces hay que practicar no reaccionar para alargar más, sostener más esa paz interior, que lo único que va a hacer va a ser darnos más vida, más serenidad y más armonía en nuestra vida y en la de los demás, además, que de los demás lo hará en los demás y se extenderá por todo el mundo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.